Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. El 18 de noviembre de 1978, en medio de la selva de Guyana, murieron 918 personas en lo que oficialmente se clasificó como un suicidio colectivo. Sin embargo, lo que ocurrió en Jonestown no fue simplemente una tragedia aislada. Fue el resultado de años de manipulación, aislamiento, control psicológico y poder absoluto concentrado en una sola voz. La voz de Jim Jones. Para entender Jonestown, hay que retroceder varios años antes de 1978. Jim Jones comenzó como un predicador carismático en Estados Unidos durante la década de 1950. Fundó una organización llamada el Templo del Pueblo. En sus inicios, promovía mensajes progresistas para la época: integración racial, justicia social, igualdad económica. En una sociedad estadounidense profundamente dividida, ese discurso atrajo a muchas personas marginadas. Jones no parecía un extremista al principio. Parecía un líder comunitario comprometido. Pero lentamente, el discurso religioso comenzó a mezclarse con una ideología más radical. Jones empezó a presentarse no solo como pastor, sino como una figura casi mesiánica. Afirmaba tener poderes de sanación. Organizaba milagros, cuidadosamente escenificados para reforzar su autoridad. Sus seguidores comenzaron a verlo como una figura indispensable. La organización creció. También lo hizo el control. Miembros del templo entregaban sus salarios a la iglesia. Firmaban documentos cediendo propiedades. Se alejaban progresivamente de familiares que cuestionaban al líder. Las críticas externas eran interpretadas como persecución. A principios de los años 70, comenzaron a surgir denuncias. Exmiembros hablaban de castigos físicos, manipulación emocional y aislamiento. Investigaciones periodísticas empezaron a incomodar a Jones. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica: mudarse. En 1974, el Templo del Pueblo comenzó a construir un asentamiento agrícola en Guyana, un pequeño país en Sudamérica. Oficialmente, el proyecto era una comunidad autosuficiente, libre de racismo y capitalismo. Un paraíso socialista. En la práctica, era aislamiento geográfico absoluto. Para 1977, cientos de seguidores ya vivían en lo que se llamó Jonestown. La ubicación era remota. Selva densa. Sin carreteras importantes. Sin medios de comunicación independientes. El acceso estaba controlado. En Jonestown, la rutina era estricta. Jornadas largas de trabajo bajo el calor. Reuniones nocturnas donde Jones hablaba durante horas por altavoces. El sistema de sonido estaba activo incluso de madrugada. La comunidad estaba vigilada. Cartas eran revisadas. Conversaciones eran monitoreadas. Las críticas eran castigadas con humillación pública. Jones comenzó a hablar cada vez más de enemigos externos. De conspiraciones del gobierno estadounidense. De la inevitabilidad de un ataque. Introdujo el concepto de suicidio revolucionario como acto de protesta política ante la opresión. No era una idea abstracta. Realizaba simulacros. En varias ocasiones reunió a la comunidad, distribuyó bebidas que decía estaban envenenadas y les pidió que las consumieran como prueba de lealtad. Después revelaba que era solo un ejercicio. Los seguidores aprendieron algo importante: obedecer sin cuestionar. Mientras tanto, en Estados Unidos, familiares de miembros comenzaron a presionar al gobierno para investigar. Denunciaban que sus hijos o hermanos estaban retenidos contra su voluntad. En noviembre de 1978, el congresista estadounidense Leo Ryan decidió viajar a Guyana para inspeccionar personalmente la situación. Ryan llegó a Jonestown el 17 de noviembre acompañado por periodistas y algunos familiares. Al principio, todo parecía organizado. Sonrisas, canciones, discursos preparados. Pero durante la visita, algunos miembros se acercaron discretamente a la delegación y pidieron ayuda para salir. Eso cambió todo. El 18 de noviembre, Ryan y su equipo se dirigieron a la pista aérea cercana para abandonar Guyana junto a varios desertores. Nunca despegaron. Hombres armados enviados desde Jonestown abrieron fuego en la pista. El congresista Leo Ryan fue asesinado junto a otras 4 personas.
Fue el primer y único congresista estadounidense asesinado en cumplimiento de su cargo. Mientras tanto, en Jonestown, Jim Jones reunió a la comunidad en el pabellón central. Lo que ocurrió a continuación fue grabado en una cinta que más tarde sería conocida como la Death Tape. En la grabación se escucha la voz de Jones hablando con calma. Explica que el asesinato del congresista hará que el gobierno ataque la comunidad. Afirma que no habrá misericordia, que la tortura es inevitable. Propone una salida: suicidio revolucionario. Se preparó una mezcla de cianuro, sedantes y jugo saborizado. Primero se administró a los niños. Más de 300 menores murieron esa tarde. En la grabación se escuchan llantos. Se escuchan madres dudando. Jones insiste. Repite que es un acto de dignidad. Que no es suicidio, sino protesta política. Algunos testimonios posteriores sugieren que no todos participaron voluntariamente. Se encontraron cuerpos con marcas de inyección. Había guardias armados alrededor del perímetro. Cuando las autoridades llegaron al día siguiente, encontraron 918 cuerpos esparcidos en el suelo. Jim Jones fue hallado con un disparo en la cabeza, oficialmente clasificado como suicidio por arma de fuego. La magnitud fue tan grande que durante días el número de muertos fue incierto. Durante años, Jonestown fue considerado el mayor acto de suicidio colectivo en la historia moderna hasta los ataques del 11 de septiembre de 2001. La versión oficial describe lo ocurrido como suicidio masivo bajo influencia coercitiva. Pero las preguntas persisten. ¿Cuántos murieron voluntariamente? ¿Cuántos fueron obligados? ¿Fue suicidio o ejecución en masa? Algunos investigadores sostienen que el ambiente estaba tan controlado psicológicamente que la línea entre voluntad y coerción era irreconocible. Otros señalan que la presencia de armas sugiere que al menos parte de la comunidad no tuvo elección. Lo que es indiscutible es que el aislamiento, la manipulación sistemática y la autoridad absoluta de Jones crearon un entorno donde la disidencia era prácticamente imposible. Jonestown no ocurrió en un solo día. Ocurrió durante años. Fue una construcción progresiva. Una estructura cerrada donde una sola voz sustituyó el pensamiento individual. El gobierno estadounidense investigó el caso. El expediente oficial concluyó que fue un suicidio colectivo inducido por un líder sectario. No hubo juicio. No hubo sobrevivientes líderes. No hubo proceso penal contra la figura central. El archivo administrativo se cerró. Pero Jonestown dejó una herida cultural profunda. Cambió la manera en que el mundo percibe a los cultos. Cambió protocolos de vigilancia gubernamental. Y dejó una grabación. Una cinta donde se escucha cómo una comunidad entera fue convencida de que morir era la única salida honorable. Hoy, el terreno donde estuvo Jonestown es apenas una zona abandonada en la selva. La estructura desapareció. Los altavoces callaron. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Hasta qué punto puede llegar el control psicológico cuando se combina con aislamiento y miedo? Y más inquietante aún, ¿en qué momento una comunidad deja de cuestionar y comienza a obedecer? Espero hayan disfrutado la historia de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal.